Imagina, solo por un momento, que existe una forma de silenciar el ruido dentro de tu cabeza, ese murmullo constante que te arrastra hacia la duda, el miedo y el cansancio. Imagina que, en los próximos minutos, vas a descubrir el mecanismo oculto que apaga esos pensamientos oscuros que te roban la paz, y que lo harás sin terapias interminables, sin técnicas complicadas, sin años de lucha interior. Porque sí, tu mente es un universo en movimiento. Mientras escuchas esto, millones de chispas eléctricas viajan por tu cerebro, encendiendo ideas, recuerdos y preocupaciones. Cada día, generas decenas de miles de pensamientos, y lo más desconcertante es que la mayoría de ellos no te sirven. La mayoría te sabotean, te comparan, te arrastran al pasado o te lanzan a un futuro que aún no existe. Es como vivir rodeado de un enjambre invisible que no te deja descansar ni un segundo. Y sin embargo, hay algo que nadie te dice, ese caos tiene una estructura. No son pensamientos sueltos, son patrones repetidos, rutas neuronales que se construyeron a base de dolor, miedo o culpa, y que ahora se repiten automáticamente, día tras día. Pero aquí viene el descubrimiento que cambia todo. Si esos pensamientos son un sistema, entonces puedes desmontarlo. Y si puedes desmontarlo, puedes reemplazarlo por uno nuevo. El pensamiento no es una condena, es una herramienta. Tu mente no está contra ti, simplemente ha sido entrenada para protegerte con miedo, en lugar de impulsarte con fe. Y lo que vas a aprender hoy no es solo una técnica mental, es un acto de reconexión espiritual. Vas a recordar cómo se siente habitar el silencio, cómo se siente pensar con claridad, cómo se siente cuando tus pensamientos se alinean con la calma, no con la confusión. En este video, te voy a mostrar el proceso exacto para que esa transformación comience hoy. No mañana, no cuando te sientas listo. Hoy. Porque cada segundo que pasas creyendo que tu mente te controla, es un segundo en el que olvidas que tú eres el creador de todo lo que piensas. Y cuando recuerdas eso, todo empieza a ordenarse. Las tormentas internas pierden fuerza, las voces del miedo se disuelven, y lo que queda es una conciencia limpia, libre, expansiva. Así que quédate hasta el final. Voy a revelarte cómo funciona este sistema, paso a paso, para que puedas reentrenar tu mente y devolverla a su estado natural, el de la paz. Y si este mensaje resuena contigo, si sientes que algo dentro de ti ya quiere despertar, te invito a suscribirte al canal. Porque aquí no solo aprenderás a pensar distinto, sino a vivir desde otro nivel de conciencia, donde tus pensamientos ya no te arrastran, sino que te impulsan. Prepárate. Porque lo que vas a descubrir a continuación no solo cambiará tu forma de pensar, cambiará la forma en que percibes tu propia existencia. Capítulo 1. El eco de las sombras. Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que llevas años viviendo dentro de una tormenta invisible. No una tormenta de lluvia o de truenos, sino una hecha de pensamientos. Miles de ellos, girando, chocando entre sí, creando una niebla tan densa que ya no sabes dónde termina la realidad y dónde empieza tu mente. Esa tormenta es silenciosa para los demás, pero ensordecedora para ti. Y lo más alarmante es que te has acostumbrado a vivir dentro de ella. Cada pensamiento negativo es como una chispa diminuta en un bosque seco. Una sola no parece peligrosa, pero cuando surgen miles al día, el fuego se vuelve incontrolable. Y así, sin darte cuenta, pasas la vida entera sofocando incendios que tú mismo creaste. El cansancio que sientes no proviene del mundo exterior, sino del fuego interno que nunca se apaga. Piensa en cómo comienza tu día. Antes de que abras los ojos del todo, ya hay una voz en tu cabeza susurrando, no descansé bien. No quiero enfrentar este día. Estoy atrasado. Esto va a salir mal. ¿Por qué sigo en este ciclo? Esa voz no es fuerte, pero es constante, y esa constancia es su poder. Te erosiona poco a poco, como el agua que desgasta la piedra. Cada pensamiento de ese tipo lanza una orden silenciosa a tu cuerpo. Tu corazón se acelera, tu respiración se acorta, tus músculos se preparan para huir o luchar. No porque haya un peligro real, sino porque tu mente ha decidido que existe uno. Y tu cuerpo, fiel servidor, obedece. Imagina repetir este proceso miles de veces por día.
el resultado es un organismo agotado, un espíritu exhausto y una mente que ya no distingue entre amenaza y costumbre. No estás roto. No eres débil. Simplemente has estado viviendo bajo un hechizo invisible, el hechizo del pensamiento negativo. Y como todo hechizo, puede romperse, pero solo si entiendes su estructura. El pensamiento negativo no flota al azar. Es un sistema, una maquinaria bien aceitada que repite patrones, que recicla emociones, que copia viejas heridas y las proyecta sobre el presente. Esa maquinaria está compuesta por 3 grandes muros, y hasta que no los reconozcas, seguirás caminando dentro de ellos creyendo que no hay salida. El primer muro es el muro del reflejo automático. Son los pensamientos que aparecen sin que los invoques. Surgen porque tu mente aprendió a sobrevivir repitiendo lo conocido, aunque eso conocido sea dolor. Son como ecos antiguos que no se han dado cuenta de que el peligro ya pasó. El segundo muro es el muro de la multiplicación. Un pensamiento oscuro rara vez viaja solo, llama a otros, los atrae, los agrupa. Uno se convierte en 10, 10 en 100, y pronto sientes que todo tu mundo se ha teñido de gris. Es la ley del contagio mental, cada emoción negativa busca compañía. Y el tercer muro es el muro de la obediencia. Ese momento en que empiezas a creer que tus pensamientos tienen razón. Que si tu mente dice no puedes, entonces no puedes. Que si repite vas a fallar, entonces el fracaso es inevitable. Les das poder, les das voz, les das la autoridad para decidir por ti. Y cuando un pensamiento gobierna tu vida, tú dejas de hacerlo. La mayoría intenta combatir este proceso pensando positivo. Pero eso es como arrojar flores al fuego esperando que deje de arder. El fuego no se extingue con negación, sino con comprensión. No necesitas tapar tus pensamientos, necesitas verlos desde fuera. Comprender cómo nacen, cómo se repiten, cómo te seducen con su familiaridad. Porque esos muros que parecen tan sólidos, no están hechos de piedra. Están hechos de vapor. Son estructuras mentales sostenidas solo por tu atención. Cuando dejas de sostenerlas, se disuelven. Y el aire que antes se sentía denso, de pronto se vuelve respirable. El pensamiento negativo tiene rutas fijas, casi como caminos marcados en un bosque. Sabe exactamente por dónde llevarte, hacia la culpa, hacia la duda, hacia la ansiedad. Pero si te detienes un instante, si observas desde la distancia, verás el patrón. Verás el mapa de tu mente desplegarse ante ti, con todos sus senderos y atajos. Y una vez que lo ves, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ya no puedes caminar dormido por esos mismos caminos. Ese reconocimiento es el comienzo de la libertad. Porque comprender el mecanismo te permite salir de él. Te permite ser testigo de tus pensamientos en lugar de víctima. Y cuando te das cuenta de que no eres la voz en tu cabeza, sino quien la escucha, todo cambia. La prisión nunca fue real. Solo era una ilusión sostenida por tu atención. Y cuando retiras esa atención, cuando decides mirar más allá del ruido, lo que encuentras es algo que siempre estuvo esperándote, un silencio vasto, luminoso, infinito. El espacio donde la mente se aquieta y el alma recuerda quién es. Ese silencio no es ausencia, es presencia pura. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero viaje, el regreso a ti mismo. Capítulo 2. La alquimia del miedo interior. Tu mente es una reliquia ancestral viviendo en un mundo que ya no se parece en nada al que la creó. Nació para sobrevivir entre los rugidos del bosque, no entre las luces azules de las pantallas. Está diseñada para detectar el peligro, no para encontrar la paz. Miles de generaciones antes de ti vivieron midiendo cada paso, atentos al mínimo crujido, al susurro del viento, al movimiento de las sombras. Un sonido equivocado podía ser un depredador. Una decisión lenta podía significar la muerte. Y así, el cerebro humano se convirtió en una máquina precisa para anticipar tragedias antes de que ocurrieran. Esa maquinaria sigue funcionando dentro de ti, aunque el bosque se haya transformado en una ciudad y los depredadores ahora tengan forma de preocupaciones. Ya no temes los colmillos de una bestia, sino los números de una cuenta bancaria, la opinión de otros, o la idea de fallar. Sin embargo, tu cerebro no distingue la diferencia.
Para él, cada pensamiento de miedo sigue siendo una amenaza directa a tu existencia. Cuando imaginas que algo saldrá mal, tu cuerpo se prepara para correr o pelear, como si tu vida dependiera de ello. La biología del miedo no evolucionó para la calma. Evolucionó para la supervivencia. Por eso, tu mente da prioridad a lo negativo. Está diseñada para ver primero el fuego, no la luz del amanecer. Tu sistema nervioso no busca la belleza, busca el peligro. Y esa programación, que una vez te salvó la vida, ahora te mantiene en alerta constante, incluso cuando no hay nada de qué escapar. Los científicos lo llaman sesgo de negatividad, pero en términos más humanos, podríamos decir que es una herencia del pasado que ya no nos sirve. Tu cerebro procesa las malas noticias con más rapidez, guarda con más detalle los recuerdos dolorosos y reacciona con más intensidad ante cualquier pérdida. No porque seas pesimista, sino porque tu sistema nervioso fue diseñado para anticipar heridas antes de recibirlas. Imagina tu mente como una alarma que nunca deja de sonar. Un pensamiento de preocupación, por mínimo que sea, aprieta el botón de emergencia. El cortisol empieza a circular por tu sangre como un río oscuro. Tu respiración se vuelve superficial. Tu corazón late más fuerte, como si necesitara recordarte que estás vivo, aunque no haya nada que temer. Ese estado de tensión, repetido día tras día, se convierte en tu hábitat emocional. No duermes mal por cansancio, duermes mal porque tu cuerpo sigue creyendo que algo te persigue. Y así llegamos a la paradoja del estrés. El mismo sistema que fue creado para mantenerte con vida, hoy te está desgastando lentamente. Tu cerebro antiguo no se ha actualizado para el presente. Sigue interpretando cada pensamiento de preocupación como una amenaza física. Cada discusión, cada correo sin responder, cada recuerdo de un error, se traduce biológicamente como peligro. El resultado es que vives en guerra con fantasmas, activando un mecanismo de defensa que ya no defiende nada. Con el tiempo, esa guerra invisible deja huellas visibles. Cada pensamiento negativo desencadena una lluvia química que altera la armonía de tu organismo. El cortisol aumenta tu presión y sabotea tu descanso. La adrenalina mantiene tus músculos en tensión, incluso cuando estás quieto. La norepinefrina apaga la claridad de tu mente, nublando la concentración. Y poco a poco, tu cuerpo se convierte en un campo de batalla donde cada célula responde al llamado del miedo. Pero el daño no se queda ahí. El pensamiento negativo crónico remodela tu cerebro, como un río que cambia el curso de la Tierra con los años. Las regiones encargadas de la lógica, la empatía y la calma comienzan a encogerse. Mientras tanto, la amígdala, ese pequeño centro de alarma dentro de ti, crece y se fortalece. Cada vez reacciona más rápido, cada vez siente más miedo. Y lo que fue un mecanismo de protección se transforma en una prisión biológica. Cuanto más piensas en negativo, más habilidad desarrollas para seguir haciéndolo. Es como afinar un instrumento desafinado, cada nota incorrecta se repite hasta volverse costumbre. Tu mente se vuelve experta en crear peligro, incluso en medio del silencio. No porque quiera dañarte, sino porque ha confundido supervivencia con sufrimiento. Pero aquí está el secreto que transforma esta tragedia en poder. Tu cerebro no está terminado. Está vivo, cambiante, moldeable. Posee una cualidad sagrada llamada neuroplasticidad, la capacidad de reinventarse a sí mismo. Los mismos caminos neuronales que sostienen tu ansiedad pueden ser redirigidos hacia la paz. Las mismas rutas que te llevaban al miedo pueden convertirse en senderos hacia la confianza. La biología del veneno contiene su propio antídoto. Cada pensamiento consciente de calma, cada respiración profunda, cada momento de gratitud sincera es un acto de alquimia neuronal. Transforma el plomo del miedo en oro interior. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, el cerebro comienza a sanar. El flujo químico cambia, el ritmo cardíaco se armoniza, las redes neuronales se reconfiguran. Y lo que antes era un sistema de defensa se convierte en un instrumento de expansión. Esto no es una lucha contra la mente, sino una reeducación de la mente. No se trata de negar lo negativo, sino de enseñarle a tu cerebro un lenguaje nuevo. Un lenguaje de confianza, de aceptación,
de silencio interior. Y cuando lo haces, tu biología responde con gratitud. La energía fluye con más ligereza, el cuerpo se relaja, y los pensamientos comienzan a perder su filo. La transformación que te espera no requiere que destruyas nada, sino que reinterpretes todo. Porque el mismo mecanismo que antes te mantenía prisionero puede convertirse en tu mayor aliado. El miedo puede volverse sabiduría. El estrés, impulso creativo. La ansiedad, un recordatorio de que tu alma anhela un estado más alto de conciencia. El cambio comienza cuando dejas de luchar contra tu naturaleza y decides trabajar con ella. Cuando entiendes que tu cerebro no es tu enemigo, sino un guardián confundido que solo necesita nuevas instrucciones. Y cuando le enseñas a ese guardián a confiar en la vida, el veneno se convierte en medicina. Tu cuerpo recupera su armonía. Tu mente suelta el control. Y tú, comienzas a recordar lo que significa estar verdaderamente vivo. Capítulo 3. El precio que pagas por no tener silencio. Déjame empezar con una pregunta que no busca una respuesta rápida, sino una pausa. ¿Alguna vez te has detenido a calcular cuánto te cuesta tu propia mente cuando no está en calma? No hablo de dinero, sino del precio que se paga con lo invisible, el tiempo, la energía, la presencia. Porque cada pensamiento que no puedes controlar tiene un precio, y la mayoría lo pagamos sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces has dejado que una idea de miedo te robe una oportunidad que parecía hecha para ti? ¿Cuántas conversaciones no tuviste por miedo a decir algo equivocado? ¿Cuántos caminos dejaste sin recorrer porque tu mente te convenció de que no valía la pena intentarlo? Y lo más triste, ¿cuántos momentos simples, un atardecer, una risa, un abrazo, te pasaron por delante porque estabas ocupado peleando con pensamientos que ni siquiera eran reales? Los pensamientos negativos no son solo sensaciones molestas. Son fugas de energía. Pequeñas grietas por donde se escapa tu vitalidad, tu enfoque, tu alegría. Cada vez que te hundes en la preocupación, es como si abrieras una ventana en medio del invierno y dejaras que el frío invadiera tu casa. La diferencia es que, en este caso, la casa eres tú. Empieza por mirar tus vínculos. El caos mental tiene un modo sutil de colarse en las relaciones más importantes. Cuando tu mente está ocupada fabricando futuros que no existen o reviviendo pasados que ya no puedes cambiar, no queda espacio para la presencia. Tu pareja te habla, pero tú estás en otra conversación dentro de tu cabeza. Tu hijo te sonríe, pero tus pensamientos están analizando un error que cometiste hace días. Tu amigo te escucha, pero tú ya estás preparando una defensa por algo que nadie te ha dicho aún. Así es como el pensamiento negativo roba lo que más amas, no con ruido, sino con distracción. Y cuando eso se vuelve una costumbre, el amor empieza a sentirse distante, los lazos se enfrían, las palabras pierden su calidez. Porque el corazón no puede florecer en una mente que siempre está en tormenta. Y luego está tu propósito. Esa chispa que alguna vez te hizo soñar, crear, arriesgarte. El pensamiento negativo no la destruye de golpe. La va apagando, como una brisa constante sobre una vela encendida. Empieza con dudas pequeñas, quizá no sea el momento, quizá no tengo lo necesario, hasta que esas frases se vuelven leyes internas. Y sin darte cuenta, dejas de intentarlo. No porque no puedas, sino porque te convenciste de que el fracaso sería demasiado doloroso. He visto almas brillantes vivir a medias, trabajando en lo que no aman, callando su talento, dejando que su mente se convierta en una jaula donde lo posible se marchita. No por falta de fe, sino por exceso de pensamiento. El miedo, cuando se repite lo suficiente, se disfraza de prudencia. Pero el precio más alto no se paga en tus relaciones ni en tus sueños, se paga en tu cuerpo. Cada pensamiento tóxico deja una huella. Cuando te preocupas, tus músculos se tensan, tu respiración se acorta, tu estómago se contrae. Tu sistema nervioso interpreta esa tensión como una señal de peligro. Y sin que lo notes, vives con el cuerpo preparado para una amenaza que nunca llega. Esa química del miedo se vuelve tu estado natural. El cortisol circula como una corriente subterránea, desgastando tus defensas, alterando tu descanso, robándote vitalidad. Tus noches se llenan de insomnio, tus días de agotamiento, tu mente de confusión. Y lo que llamas estrés no es otra cosa que tu cuerpo intentando sobrevivir al peso de tus pensamientos. A largo plazo, esa batalla invisible se refleja en todo, en tu piel, en tu digestión, en tu energía, en tu ánimo. No estás envejeciendo por el paso del tiempo, sino por el exceso de pensamientos que no te dejan respirar. Cada idea de miedo acelera tu desgaste. Cada duda repetida erosiona tu vitalidad.
Y el costo final, el más silencioso, es el tiempo. El tiempo que pierdes imaginando tragedias que nunca ocurren. El tiempo que gastas reconstruyendo conversaciones que ya pasaron. El tiempo que no usas para vivir porque estás demasiado ocupado sobreviviendo dentro de tu mente. El pensamiento negativo no solo roba minutos, roba direcciones. Te mantiene girando en el mismo punto, confundiendo movimiento con avance. Cada día que pasas atrapado en esa espiral es un día en el que no construyes la vida que podrías estar creando. Y eso, más que el dolor, es la verdadera tragedia. No el sufrimiento que causa, sino la vida que impide vivir. Pero hay algo hermoso en todo esto, nada está perdido. Los años de preocupación no son irreversibles. La mente puede volver a aprender el lenguaje del silencio. Tu cuerpo puede recordar lo que es sentirse seguro sin motivo. Tus relaciones pueden sanar con tu presencia. Tus sueños pueden renacer cuando el ruido interior se detiene. El costo del caos mental puede parecer alto, pero su redención es inmediata. Porque en el momento en que eliges observar tus pensamientos sin alimentarlos, todo empieza a ordenarse. El tiempo deja de escaparse. La energía deja de drenarse. La vida vuelve a fluir en ti, sin resistencia. Y entiendes, al fin, que lo que creías perdido no se había ido, solo estaba esperándote detrás del ruido. Esperando que recordaras que la mente no tiene que ser un campo de batalla, sino un jardín. Y cuando vuelves a cuidar ese jardín, cada pensamiento deja de ser un enemigo y vuelve a ser lo que siempre debió ser, una semilla de creación. Capítulo 4. El código del despertar mental. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica más, ni una serie de pasos vacíos para sentirte mejor durante unos minutos. Es una estructura viva, un lenguaje interior capaz de reescribir la forma en que tu mente se relaciona con el pensamiento. No se trata de controlar lo que sientes, sino de recordar el orden natural de la conciencia, ese punto silencioso dentro de ti donde todo pensamiento pierde su poder. A este proceso lo llamo el código Lucid, porque su propósito es exactamente ese, devolverte la lucidez, el brillo de la claridad en medio del ruido. Cada letra es una llave, y cada llave abre una puerta distinta dentro de ti. L significa localizar, U significa unificar, C significa cortar, I significa inspirar, D significa dirigir. 5 movimientos internos que pueden transformar una mente en guerra en un templo de calma. El primer movimiento es localizar. La mayoría de las personas no sabe cuándo empieza un pensamiento negativo, solo se dan cuenta cuando ya están atrapadas en él. Localizar es el arte de detenerte en medio del torbellino y decirte, ah, aquí está. Esto es lo que está ocurriendo en mi mente. No con juicio, sino con curiosidad. Es como encender una linterna en una habitación que siempre estuvo a oscuras. De pronto, ves los contornos, te das cuenta de que no eras la oscuridad, solo estabas dentro de ella. Cada pensamiento negativo tiene un olor, una textura, una temperatura. Cuando aprendes a reconocerlo, deja de ser invisible, y lo invisible pierde su dominio. El segundo movimiento es unificar. Significa dejar de pelear con la mente. No hay enemigo que vencer, porque el pensamiento no es algo ajeno, es una parte de ti que olvidó cómo regresar al silencio. Unificar consiste en abrazar lo que aparece sin resistencia. En vez de decir no quiero pensar esto, dices, te veo, pensamiento, y no te temo. Es el gesto espiritual más poderoso, el abrazo que desactiva la lucha. Cuando aceptas la presencia del pensamiento sin juzgarlo, su fuerza se disuelve como humo bajo el viento. Tu sistema nervioso interpreta la aceptación como seguridad, y en ese instante, la mente se calma por sí sola. El tercer movimiento es cortar. Aquí es donde interrumpes el ciclo antes de que la espiral te arrastre. El pensamiento negativo se alimenta de continuidad, de tu atención constante. Si lo observas y luego lo sigues, crece. Si lo observas y lo cortas, muere. Imagina que cada pensamiento es una cuerda que te ata. Cortar es respirar profundamente, sentir tu cuerpo, y decirte, suelto este hilo ahora. No peleas con la cuerda, solo la sueltas. Tu mente no entiende de batallas, entiende de dirección. Y cuando decides cortar, estás redirigiendo toda tu energía hacia el presente. El cuarto movimiento es inspirar. Aquí reemplazas el vacío con vida. El aire es tu herramienta más antigua, y la respiración consciente es la forma más directa de entrar en el aquí y ahora. Inspira profundo y lleva el aire a la parte del cuerpo donde sientes la tensión del pensamiento.
Inhala como si la claridad entrara y exhala como si el miedo saliera. Cada respiración es un acto de purificación, un diálogo silencioso entre el cuerpo y el alma. Mientras respiras, el pensamiento comienza a perder densidad, y lo que queda es una sensación de amplitud, de espacio. Ese espacio eres tú, sin adornos, sin ruido, sin máscaras. Y finalmente llega a dirigir, el paso que convierte el cambio en transformación. Aquí eliges deliberadamente hacia dónde enfocar tu mente. No basta con detener el pensamiento, hay que enseñarle a mirar en otra dirección. Dirigir significa sembrar una nueva intención en el terreno que acaba de limpiarse. Puedes elegir un pensamiento, una imagen o una sensación que te devuelva poder. Por ejemplo, estoy aprendiendo a estar en calma. Confío en que la vida me sostiene. Todo lo que ocurre me está preparando, no castigando. Y no basta con repetirlo, debes sentirlo, darle cuerpo, respirarlo. La mente sigue al corazón cuando éste vibra con convicción. El código Lucid funciona porque sigue el orden natural de la conciencia. Observar, aceptar, liberar, respirar, crear. Va a favor de tu biología, no en contra. Cada vez que lo practicas, los caminos neuronales del miedo pierden fuerza y los de la claridad se fortalecen. No estás forzando un cambio, estás recordando un ritmo interno que siempre estuvo ahí. Con el tiempo, el proceso se vuelve instintivo. Ya no necesitas forzar la calma se activa sola. Un pensamiento oscuro intenta nacer, pero tú ya lo ves venir. Y en segundos, lo localizas, lo unificas, lo cortas, inspiras y diriges la energía hacia donde la luz es más fuerte. Eso es lo que significa despertar, no vivir sin pensamientos negativos, sino reconocerlos sin caer en ellos. El verdadero poder mental no está en controlar la mente, sino en conocerla tan bien que deja de dominarte. Este es el corazón del código, enseñarte a caminar por tu mente como quien camina por su propia casa, sin miedo a los pasillos oscuros, porque sabe dónde está cada interruptor. Cuando logras eso, descubres que la mente no es un enemigo a domar, sino una herramienta sagrada que, bien utilizada, puede abrirte todas las puertas. El pensamiento deja de ser prisión y se convierte en camino. Y tú, finalmente, vuelves a habitar la claridad. Capítulo 5. El despertar del observador, la raíz secreta de la libertad interior. Existe una llave silenciosa que abre todas las puertas del equilibrio mental. No tiene forma, no ocupa espacio y sin embargo lo transforma todo. Se llama reconocimiento. Cuando la mente duerme, los pensamientos la manejan como un titiritero invisible. Pero cuando despiertas, cuando aprendes a mirar lo que ocurre dentro de ti con plena conciencia, dejas de ser la marioneta y te conviertes en el que mueve los hilos. El reconocimiento no es una idea bonita, es la base de toda libertad interior. Y aunque suene simple, es un arte. Tiene capas, niveles, profundidades. Como bucear en el océano. Al principio solo ves la superficie, luego descubres los corales y finalmente llegas al fondo, donde todo se aquieta y el silencio se vuelve sagrado. Podemos hablar de 3 niveles de reconocimiento, 3 formas de mirar que te conducen del ruido al dominio. El primero es el reconocimiento inmediato, el segundo el reconocimiento de patrones, y el tercero, el más sutil, el reconocimiento intuitivo. Dominar los 3 es aprender a ver la mente con la misma claridad con que un músico escucha cada nota de una sinfonía. Primer nivel, el reconocimiento inmediato. Este es el punto de partida. Consiste en darte cuenta de tus pensamientos justo cuando surgen, sin adornos, sin análisis, sin excusas. La mayoría de las personas cree que piensa de manera consciente, pero en realidad son pensadas por sus pensamientos. Reconocerlos en el instante en que aparecen es como sorprender a un ladrón con las manos en la puerta, lo ves antes de que entre. Los pensamientos negativos no llegan vestidos de amenaza. Son hábiles, se camuflan con lógica. Dicen cosas como solo quiero estar preparado o mejor pensar en lo peor para no decepcionarme. Pero el cuerpo no se engaña, él sabe distinguir la tensión del miedo de la calma del discernimiento. Por eso, la clave está en observar tus reacciones físicas antes que tus palabras mentales.
Siente cómo los hombros se elevan sin darte cuenta, cómo el pecho se cierra, cómo el estómago se encoge. Son los pequeños temblores de la conciencia que te avisan, algo no está en armonía. Cada emoción tiene su eco corporal. La ansiedad se disfraza de inquietud en el pecho, la tristeza de un peso en la espalda, la ira de fuego en las manos. El reconocimiento inmediato es ese segundo de lucidez en el que te detienes y dices, estoy sintiendo esto. No soy esto, pero lo estoy sintiendo. Y en esa frase, la distancia se abre y la tormenta comienza a perder fuerza. Es el primer acto de soberanía interior. Segundo nivel, el reconocimiento de patrones. Una vez que aprendes a observar los pensamientos en acción, empiezas a notar algo más profundo, no son aleatorios. Tu mente repite historias, como un disco que vuelve siempre al mismo surco. No es mala intención, es costumbre. El pensamiento busca lo familiar, incluso si lo familiar duele. Aquí es donde te conviertes en detective de tu propio universo mental. Observa los escenarios donde el ruido crece. ¿Sucede cuando revisas tus mensajes por la mañana? Cuando piensas en el trabajo, el dinero, o en esa persona que te hiere con el silencio. Cada quien tiene sus disparadores, momentos, palabras, olores, horas, que despiertan la vieja programación del miedo. Empieza a reconocer los temas que se repiten. Tal vez siempre giran en torno al control, al rechazo, a la sensación de no ser suficiente. No son miles, suelen ser 3, tal vez 5 grandes nudos mentales que se repiten con distintos rostros. Y detrás de cada uno, hay una emoción no resuelta pidiendo ser escuchada. También hay un ritmo temporal. Algunos pensamientos son más ruidosos al amanecer, cuando el cuerpo aún no se ha alineado con el día. Otros surgen al anochecer, cuando el cansancio abre las grietas del alma. Incluso los días de la semana tienen su propio pulso, los domingos con su melancolía de transición, los lunes con la presión de comenzar, los viernes con la ansiedad del cierre. Cuando reconoces tu propio reloj mental, puedes anticiparte a tus tormentas. Sabes cuando el oleaje sube, y entonces preparas tu respiración, tu silencio, tu enfoque. Ya no te ahogas, navegas. Tercer nivel, el reconocimiento intuitivo. Este es el nivel donde la mente deja de ser campo de batalla y se convierte en terreno de observación pura. Aquí no esperas a que el pensamiento negativo aparezca, lo percibes antes de que tome forma. Es un arte que nace de la sensibilidad, no del esfuerzo. Así como sientes el olor de la lluvia antes de que caiga, también puedes percibir el pensamiento antes de que nazca. Un leve cambio de temperatura en tu energía, una respiración que se vuelve irregular, un silencio interior que empieza a torcerse. Para llegar aquí, necesitas bajar la velocidad de la vida. La prisa es la niebla que impide ver los movimientos sutiles del alma. Cuando reduces el ritmo, la conciencia se vuelve un radar finísimo. Puedes sentir el inicio de la tensión antes de que se exprese como ansiedad, la herida antes de que se traduzca en ira, la sombra antes de que proyecte miedo. Una práctica simple es realizar varias veces al día lo que llamo la lectura del clima interior. Haz una pausa y pregúntate, ¿cómo está el clima de mi mente en este momento? ¿Hay claridad? ¿Hay viento de preocupación? ¿Se está formando alguna tormenta? Al hacer esto, te conviertes en un observador constante, no en un prisionero del pensamiento. El reconocimiento intuitivo no elimina los nubarrones, pero te permite abrir el paraguas antes de que llueva. Reconocer no es un ejercicio mental, es una forma de volver a casa. Es el puente que conecta la conciencia con la libertad. Al principio solo distinguirás lo obvio, los pensamientos densos, las emociones pesadas. Luego, verás los hilos que los unen. Y un día, sin saber exactamente cuándo ocurrió, empezarás a sentir el movimiento antes de que se produzca. Ese es el instante en que el alma aprende a respirar por sí misma. Cuando dominas el reconocimiento, ya no caminas dentro del laberinto, caminas por encima de él. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que puedes ver. Y quien ve, elige. Y quien elige, ya no es esclavo del ruido mental, sino creador de su propio silencio. Capítulo 6. El examen. Conviértete en el detective de tu propia mente.
Cuando ya sabes reconocer el movimiento de tus pensamientos, el siguiente paso es afinar la mirada. Aquí se acelera la transformación o se frena por completo. El examen no es un juicio moral ni una pelea con tu mente, es el arte de mirar con pulso estable, como quien sostiene una lupa sobre un mapa. Se trata de convertirte en investigador neutral de tus procesos internos, sin prisas, sin favoritismos, con curiosidad genuina. Imagina que llegas a una escena y eres el detective a cargo. No te casas con una teoría, no dramatizas los indicios. Tomas nota, recolectas datos, comparas, descartas lo que no encaja. Esa es la actitud que necesitas cuando aparece un pensamiento sombrío. No lo adoptes ni lo expulses, míralo como evidencia. Para ayudarte en esta indagación, aquí tienes 5 instrumentos simples y precisos. Úsalos como un estuche de herramientas portátil, caben en el bolsillo de tu atención y funcionan en cualquier situación. Instrumento 1. El filtro de realidad pregunta madre. Esto nace de hechos o de temores. La mayor parte de las ideas que te angustian no describen lo que está ocurriendo, sino lo que tu mente imagina que podría ocurrir. Ejemplo, voy a arruinar la reunión con el cliente. Hechos, tienes una reunión, cuentas con notas claras, has hecho presentaciones antes. Proyección, la arruinaré. Al separar dato de suposición, la carga emocional disminuye. Descubres que no estás ante una catástrofe, sino ante un evento con incertidumbre normal. El pensamiento pierde su disfraz de verdad y se revela como hipótesis. Instrumento 2. La prueba de utilidad pregunta madre. ¿Pensar esto me ayuda a crear una mejor respuesta? Puede que una idea sea parcialmente cierta y aún así sea inútil. Rumiar no corrige nada. Ejemplo, detectas un desliz en un informe. Hecho, hubo un error. Pensamiento inútil, qué desastre, seguro piensan que soy incompetente. Pensamiento útil, detecté el fallo, lo corrijo, anoto un checklist para la próxima. La utilidad se mide por dirección y energía. ¿Te orienta a una acción concreta y te conserva la batería emocional? Si la respuesta es no, suéltalo. Instrumento 3. El salto temporal preguntas madre. ¿Esto importará en 5 años? // si no actúo hoy, ¿qué lamentaré en 5 años? El tiempo es un gran calibrador. Lo que hoy parece enorme, mañana se vuelve detalle. Ejemplo, subes una publicación y recibe menos atención de la esperada. ¿Recordarás este tropiezo en 5 años? Probablemente no. ¿Recordarás haber abandonado tu proyecto porque ese día te desanimaste? Eso sí podría pesarte. El salto temporal limpia el lente, relativiza lo que es humo y magnifica lo que merece compromiso. Instrumento 4. La auditoría de evidencia pregunta madre. Si defiendo esta idea ante un jurado, ¿qué pruebas concretas presento y cuáles la contradicen? Tu mente tiende a coleccionar datos que confirman el miedo y a ignorar el resto. Haz el ejercicio completo. Ejemplo, a nadie de la oficina le caigo bien. Evidencia a favor, una broma que no celebraron, una comida a la que no te invitaron. Evidencia en contra, 3 compañeros que sí colaboran contigo, un correo de agradecimiento, una reunión en la que te pidieron opinión. Al ver todo el cuadro, el veredicto cambia. No es a nadie, es algunas personas, a veces. Y con esa precisión, la emoción baja varios decibeles. Instrumento 5. Las hipótesis alternativas pregunta madre. ¿Qué otras explicaciones plausibles existen que no me perjudiquen? Casi siempre hay más de una lectura posible. La mente ansiosa elige la más dolorosa por costumbre, no por verdad. Ejemplo, enviaste un mensaje y no contestan. Lectura negativa, me ignoran. Otras hipótesis, están en reunión, viajando, sin batería, lo leyeron y olvidaron responder, prefieren contestar con calma. Todas son posibles, solo una te hace sufrir. Elige la que no te quite el centro hasta tener datos. A lo largo del examen, recuerda esta regla de oro, distancia emocional. No eres abogado defensor de tus miedos ni fiscal implacable de tu mente. Eres perito. Observas, ponderas, concluyes con honestidad intelectual. Si te atoras, usa este atajo. ¿Qué le diría a un amigo si estuviera pensando así?
La compasión clara suele producir mejores análisis que la autocrítica severa. No se trata de demostrar que cada pensamiento negativo es falso. A veces traen información útil, límites que poner, conversaciones pendientes, decisiones por tomar. El examen sirve para diferenciar señal de ruido. Señal, te orienta, abre posibilidades, sugiere una acción específica. Ruido, te drena, te empequeñece, te deja en bucle. Quien reacciona vive gobernado por la primera versión de su mente. Quien examina se vuelve responsivo. Elige qué ideas merecen su atención y cuáles no pasarán el control de calidad. Domina el examen y estarás practicando el más alto grado de autodominio mental, pensar con conciencia, sentir con amplitud y actuar desde la claridad. Porque la mente libre no es la que no piensa, sino la que sabe investigar lo que piensa. Capítulo 7. Romper la corriente, cómo detener el torbellino mental antes de que te consuma. Hay un punto exacto en el que la mente comienza a girar sobre sí misma, como una corriente subterránea que de pronto arrastra todo a su paso. Si no intervienes a tiempo, te encuentras girando dentro del remolino sin saber cómo saliste del cauce. Detener ese movimiento, interrumpir el impulso del pensamiento antes de que se convierta en avalancha, es una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar un ser humano. Pero aquí está el error que casi todos cometen: creen que detener significa luchar, resistirse, expulsar. Y en esa resistencia el pensamiento crece, se fortalece, se enraiza. La mente no entiende la palabra no. Si te repites "no quiero pensar en esto", lo que escucha tu cerebro es "piensa en esto con más fuerza". Por eso, el camino no es empujar la idea fuera, sino cortar la energía que la alimenta. No se trata de aplastar la ola, sino de aprender a interrumpir la corriente antes de que se convierta en marea. A esta práctica la llamo el corte consciente, y funciona como un disyuntor espiritual, un interruptor invisible que detiene el exceso de energía mental en el momento exacto en que amenaza con desbordarte. El corte se compone de 3 movimientos: la orden mental, el reinicio corporal y la redirección consciente. Piensa en ello como una coreografía sencilla que puedes ejecutar en cualquier lugar, en medio del tráfico, en una conversación difícil o justo antes de dormir. La orden mental, el alto interno. Todo comienza con una palabra. Una orden firme, clara, definitiva. No un ruego, sino un decreto. Cuando sientas que el pensamiento empieza a escalar, que se enciende esa chispa de ansiedad o duda, detente y pronuncia una frase corta y poderosa. No importa si dices "basta", "aquí me detengo", o "silencio, ahora". Elige una fórmula que te pertenezca y repítela siempre igual, como un sello personal. Lo esencial es la autoridad con la que lo dices. Al hacerlo, activas la parte más racional y consciente de tu cerebro, tu mente ejecutiva, que retira el control de los pensamientos automáticos. Es como si el capitán tomara el timón justo antes de que la tormenta se desate. La orden corta el flujo de la inercia mental y te devuelve al asiento del piloto. No necesitas gritarla, ni siquiera decirla en voz alta. Basta con sentirla. Una sola palabra, dicha con plena intención, tiene el poder de dividir el pensamiento en 2, antes y después del impulso. Y en ese pequeño espacio se abre la libertad. El reinicio corporal, el lenguaje del cuerpo que calma la mente. Tu mente no vive solo en tus pensamientos, también respira a través de tu cuerpo. Cada vez que un pensamiento negativo se activa, el cuerpo responde como si estuviera frente a una amenaza real. La respiración se acorta, los hombros se tensan, el estómago se contrae. Por eso, el segundo paso del corte consciente consiste en reiniciar tu biología. Respira profundo por la nariz, sostén el aire un par de segundos y exhala con fuerza. No lo hagas mecánicamente, siente como el aire arrastra el peso del pensamiento. Imagina que con cada exhalación limpias las habitaciones de tu mente. Después, mueve el cuerpo. Sacude las manos, endereza la espalda, gira los hombros, estira el cuello. Cualquier gesto físico que rompa la rigidez del momento. Cuando cambias de postura, el cerebro interpreta que la amenaza terminó y la química del miedo comienza a disiparse.
Puedes incluso recurrir a pequeños rituales personales, lavarte el rostro con agua fría, abrir una ventana y dejar que entre el aire, tocar algo sólido, una mesa, una pared, la tierra, para recordarte que el presente es real. El cuerpo es tu ancla, si vuelves a él, la mente no puede seguir a la deriva. La redirección consciente, volver a habitar el instante. Una vez cortas el impulso mental y liberas el cuerpo, llega el paso más sutil, redirigir la atención. No se trata todavía de pensar en algo positivo, eso vendrá después. Aquí simplemente eliges volver al presente. Llevas tu mirada a algo concreto que exista ahora mismo, algo que no necesite interpretación, la textura del aire, los sonidos del entorno, el contacto del suelo bajo tus pies, el ritmo de tu respiración. Observa sin analizar, sin poner nombres. Deja que tu mente descanse sobre los sentidos como una pluma cayendo sobre el agua. Ese gesto de regresar a lo real interrumpe el flujo abstracto del pensamiento. Lo saca del plano imaginario, donde el miedo se multiplica, y lo lleva al único terreno donde nunca puede dominarte, el ahora. Cuando tu atención se asienta en el presente, la mente no tiene de qué alimentarse. El torbellino se disuelve por falta de energía. Y lo que queda, debajo del ruido, es una calma que siempre estuvo ahí, esperando a ser recordada. El poder de esta práctica radica en su precisión y su inmediatez. No necesitas horas de meditación ni largas reflexiones, solo unos segundos de decisión consciente. Porque un pensamiento negativo es como una chispa eléctrica, si la detienes cuando aparece, se apaga con un suspiro, si la dejas arder, pronto encenderá toda la red. El tiempo es crucial. Actuar en los primeros segundos es la diferencia entre recuperar el control o perderlo. Por eso, ensaya el corte consciente cuando todo está tranquilo. Practícalo como un reflejo, di tu palabra de alto, respira profundo, cambia de postura, redirige tu mirada. Hazlo en paz para poder hacerlo en tormenta. Así, cuando la mente se desborde, tu cuerpo ya sabrá qué hacer, como un bailarín que conoce los pasos incluso con los ojos cerrados. Interrumpir un pensamiento no es ignorarlo. Si hay algo importante que debas atender, lo verás después, cuando vuelvas a examinarlo desde la calma. Pero la mayoría de las veces, el pensamiento negativo no es una señal de peligro, es un ruido reflejo, una chispa de hábito, una sombra que solo buscaba tu atención. Y cuando no se la das, desaparece por sí misma. Romper el ciclo no es destruir nada. Es simplemente decidir no participar en la vieja danza del miedo. Es el arte de recordar, en medio del torbellino, que siempre puedes tocar el suelo firme del presente. Y cada vez que lo haces, cada vez que interrumpes el impulso antes de que crezca, la mente aprende un nuevo camino, el camino del silencio elegido, del dominio sobre ti mismo, del poder ser testigo sin perderte en la corriente. Capítulo 8. El intercambio, transformar el veneno mental en el elixir del poder interior. Hasta este punto has aprendido a reconocer tus pensamientos, a examinarlos con lucidez y a detener su impulso antes de que te arrastren. Pero la verdadera alquimia mental comienza ahora, el momento en que decides reemplazar lo que te envenena por lo que te nutre. Este es el cuarto paso del proceso, y donde ocurre la transformación tangible, cuando conviertes un pensamiento negativo en uno deliberado, consciente y fortalecedor. Aquí no se trata de repetir frases vacías ni de forzarte a creer que todo está bien. La mente humana es sabia, si percibe que mientes, se resiste. El intercambio no es fingir luz donde hay oscuridad, es aprender a encender una lámpara real. Es aceptar lo que es, sin dejar que te defina. Es encontrar dentro del caos la pequeña puerta hacia la claridad. El error más común es confundir el pensamiento poderoso con la positividad superficial. El primero construye realidad, el segundo solo la disfraza. El pensamiento positivo busca que todo parezca bien. El pensamiento poderoso reconoce el desafío, pero afirma tu capacidad de responder. Uno ignora la herida, el otro la trata con medicina. Por ejemplo, si piensas soy terrible en esto, y te obligas a decir soy el mejor del mundo, tu mente se ríe. No lo cree, porque no encaja con tu experiencia actual. Pero si dices, estoy aprendiendo y cada intento me acerca a dominarlo,
ahí ocurre algo diferente. Tu cerebro acepta la idea, reconoce la dirección del cambio, y empieza a actuar como si fuera cierto. Eso es el intercambio, reemplazar la autocrítica por una verdad expansiva. Los pensamientos transformadores surgen de 5 pilares que sostienen la fortaleza mental. 5 puertas que puedes abrir en cualquier momento para pasar del estancamiento a la expansión. 1. La puerta del crecimiento. De la limitación fija al desarrollo continuo. El pensamiento negativo dice, no soy bueno en esto. El pensamiento transformador responde, estoy mejorando con cada intento. Es el principio del movimiento, cuando reconoces que no estás hecho, sino haciéndote. Cada vez que eliges un pensamiento de crecimiento, tu mente deja de ser un muro y se convierte en camino. 2. La puerta de los recursos. Del enfoque en lo que falta al enfoque en lo que tienes. El pensamiento negativo dice, no tengo tiempo. El transformador responde, voy a usar con sabiduría el tiempo que tengo. La escasez es una percepción, no un hecho. Cuando cambias tu mirada hacia los recursos presentes, tu cuerpo, tu creatividad, tu red, tu energía, lo que antes parecía poco se multiplica. 3. La puerta de la acción. De la parálisis al movimiento. El pensamiento negativo dice, esto es demasiado grande para mí. El pensamiento poderoso responde, voy a hacerlo paso a paso. El cuerpo reacciona a la dirección, no a la magnitud. Un pequeño movimiento rompe la inercia, y la inercia rota se transforma en impulso. A veces, el acto más espiritual es simplemente dar el primer paso. 4. La puerta del presente. Del pasado o el futuro a la claridad del ahora. El pensamiento negativo dice, siempre arruino las cosas. El pensamiento transformador responde, ahora estoy enfocado, ahora estoy presente, ahora estoy preparado. Cuando vuelves al instante, el peso de todos los errores se disuelve. Solo existe este momento, y dentro de él, la posibilidad de hacerlo diferente. 5. La puerta del propósito. Del sinsentido al significado. El pensamiento negativo dice, esto no tiene sentido. El transformador responde, esto me está moldeando para algo mayor. Nada que atravieses es inútil si eliges aprender de ello. El propósito no siempre se ve con claridad, pero se siente como una brújula interior que dice, sigue, esto importa. El objetivo no es eliminar por completo los pensamientos difíciles. La mente siempre producirá sombra, esa es su naturaleza. Pero cuando la mayoría de tus pensamientos sirven a tu crecimiento, la sombra ya no te domina, solo te recuerda que hay luz. El intercambio es el arte de reeducar a tu mente para que trabaje contigo, no contra ti. Cada vez que reemplazas el veneno con medicina, estás modificando el software invisible que dirige tu vida. Y cuando ese software empieza a hablar el lenguaje de la posibilidad, todo cambia, tu energía, tus decisiones, tus relaciones, incluso tu cuerpo. Así se transforma la mente, no de golpe, sino pensamiento a pensamiento, como quien purifica lentamente un río hasta que el agua vuelve a ser clara. Capítulo 9. La transfiguración, cuando el pensamiento se convierte en realidad viva. Hay un momento en todo proceso de cambio en el que el conocimiento ya no basta. Has comprendido, has practicado, has interrumpido, has elegido de nuevo. Pero llega un punto en que la transformación exige algo más profundo, no solo pensar distinto, sino ser distinto. Eso es la transfiguración. El instante en que el nuevo pensamiento deja de ser una idea que visitas y se convierte en una tierra en la que habitas. La mayoría se detiene antes de llegar aquí. Cambian palabras, corrigen creencias, pero no logran que el nuevo patrón se quede. ¿Por qué? Porque intentan modificar su mente solo desde el intelecto. Y la mente, sin emoción ni cuerpo, es un papel que el viento se lleva. El pensamiento necesita raíces, necesita tierra, el cuerpo, necesita agua, la emoción, y necesita sol, la energía vital que lo sostiene. Cuando estos 3 elementos se alinean con la intención, el pensamiento deja de ser teoría, se vuelve biología. Este último paso es la alquimia del espíritu, convertir el pensamiento en materia vibrante. Y para lograrlo,
hay que activar las 4 llaves de integración interior: palabra, visión, sensación y movimiento. Juntas, crean una sinfonía neurológica que reprograma tu sistema de respuesta y hace que tu nueva manera de pensar se convierta en reflejo natural, no en esfuerzo temporal. Primera llave: la palabra sembrada. Toda creación comienza con un sonido. Las palabras no son solo vibraciones, son actos de diseño. Cada vez que hablas, dibujas arquitectura en el aire. Por eso, este paso no se trata de repetir frases positivas sin alma, sino de convertir el pensamiento en un decreto vivo. Cambia el tono de súplica por el de certeza. En lugar de decir quiero tener paz, declara la paz me habita. En lugar de intento tener confianza, di mi confianza crece con cada respiración. La clave está en hablar desde la identidad, no desde el deseo. Porque lo que afirmas como yo soy, tu mente lo traduce como yo existo así. Y el cuerpo se alinea con esa frecuencia, buscando coherencia. Hablar de lo que eres, no de lo que esperas ser, no es arrogancia, es sembrar la semilla de una nueva identidad. Cada palabra pronunciada con intención firme se convierte en raíz. Segunda llave: la visión creadora. Tu cerebro es un pintor silencioso, trabaja con imágenes, no con frases. Cuando imaginas algo con nitidez, activa las mismas redes neuronales que si lo vivieras. Eso significa que puedes entrenar tu mente en el futuro hasta que se convierta en presente. Si tu nuevo pensamiento es soy alguien que transmite calma, no lo dejes en la superficie. Ciérrate los ojos y mírate actuando desde esa calma. Siente la temperatura del lugar, escucha los sonidos alrededor, observa la forma en que las personas responden a tu serenidad. Deja que la escena tenga textura, color, peso. No solo la veas, vívela. Cuantos más sentidos participen, más real se vuelve. Tu mente no distingue entre lo imaginado y lo vivido, pero tu energía sí reconoce cuando algo es sentido con verdad. Por eso, las imágenes precisas son la pintura con la que redibujas tu destino. Tercera llave: la sensación encarnada. Cada pensamiento tiene una firma corporal. Los negativos se sienten como nudos, como pesos invisibles en el pecho o el estómago. Los nuevos, en cambio, deben sentirse como expansión. Este paso consiste en traducir el pensamiento a sensación física. Piensa en tu nueva afirmación. ¿Dónde vibra en tu cuerpo? Tal vez es calor en el pecho, ligereza en los brazos, un cosquilleo sutil detrás del cuello. Respira hacia esa zona y amplifícala. Imagina que cada inhalación es fuego que despierta esa energía dormida, y cada exhalación la extiende por todo tu cuerpo. Si el pensamiento es soy capaz y sereno, deja que tu respiración adopte ese ritmo, profunda, estable, presente. Deja que tus músculos aprendan lo que significa serenidad. Haz que tu cuerpo sepa antes que tu mente. Porque el cuerpo recuerda más rápido que el intelecto. Cuando sienta la expansión, la mente seguirá su ejemplo. Cuarta llave: el movimiento ritual. Las ideas necesitan gesto para volverse carne. El movimiento ancla el pensamiento en la realidad física. Por eso, el último paso es reclamar el nuevo estado con acción. No tiene que ser un gran acto, basta con un gesto simbólico, algo que tu cuerpo asocie con poder y presencia. Puedes enderezar tu postura, levantar la barbilla, abrir los brazos, caminar 3 pasos con determinación. Lo importante no es la forma, sino la intención. Cada gesto consciente le dice a tu sistema nervioso, esto es real ahora. El movimiento comunica algo que las palabras solas no pueden, ya he cambiado. Y si repites ese movimiento cada vez que adoptes un nuevo pensamiento, el cuerpo lo grabará como un ancla. Con el tiempo, bastará el gesto para recordar quién eres. La transfiguración ocurre cuando estas 4 llaves trabajan juntas. La palabra dirige, la visión construye, la sensación encarna y el movimiento sella. En menos de 2 minutos, todo tu ser se reorganiza alrededor de una nueva vibración. El pensamiento deja de ser invitado y se convierte en habitante permanente. No necesitas hacerlo por horas, basta con hacerlo con total presencia. 1 minuto de verdad profunda tiene más poder que 100 repeticiones sin alma. Lo que cuenta no es el número, sino la intensidad con que te lo crees.
Piensa en esto como en un fuego. El pensamiento es la chispa, la emoción es el oxígeno, el cuerpo es la leña, y la energía es el calor que lo expande. Cuando los cuatro se encuentran, el fuego se sostiene por sí solo. Esa es la diferencia entre el alivio momentáneo y la transformación definitiva. Porque repetir pensamientos positivos sin sentirlos es como escribir oraciones en la arena, la primera ola del miedo las borra. Pero cuando tu palabra, tu visión, tu cuerpo y tu energía vibran en la misma frecuencia, el cambio se imprime en piedra. Y entonces ya no tienes que recordarte tus nuevos pensamientos. Ellos te recuerdan a ti. Capítulo 10. La estrategia de integración, cuando la práctica se vuelve naturaleza. Llega un punto en este camino en el que el conocimiento, por sí solo, ya no basta. Ya sabes cómo funciona tu mente, cómo detenerla, cómo redirigirla. Pero ahora surge la pregunta crucial: ¿cómo lograr que todo eso deje de ser un ejercicio mental y se convierta en algo tan natural como respirar? ¿Cómo hacer que esta nueva forma de pensar no sea una técnica que recuerdas de vez en cuando, sino un reflejo automático, una nueva manera de habitar tu propio interior? La mayoría se queda atrapada entre saber y ser. Entienden el método, lo admiran, incluso lo practican, pero no logran integrarlo en su modo de existencia. Es como conocer el mapa de un continente sin haberlo pisado nunca. Y no porque el mapa sea erróneo, sino porque el viajero no se decide a caminarlo todos los días. La integración mental no ocurre por inspiración, sino por repetición consciente. Es un proceso gradual, casi biológico, que convierte una práctica en identidad. Y como todo proceso vivo, atraviesa 3 etapas: la siembra, la aplicación y la fusión. 3 fases que transforman un ejercicio espiritual en una estructura neuronal. Primera fase: la siembra silenciosa. El error más común de quienes buscan dominar su mente es intentar hacerlo en medio del caos. Esperan sentirse en paz para practicar, o practican solo cuando la tormenta ya los arrastra. Pero no se aprende a navegar cuando el mar está enfurecido, se aprende cuando el agua está quieta. Esta fase es la más ignorada, y sin embargo, es la más poderosa. Aquí no estás luchando contra pensamientos oscuros, estás preparando el terreno donde crecerán las nuevas raíces. Dedica unos días, idealmente 2 semanas, a observarte con serenidad. No busques corregirte, solo reconoce el flujo de tu mente. Camina, respira, y en momentos aleatorios del día, detente y pregunta: ¿qué estoy pensando ahora? No lo juzgues, solo míralo. Esa simple pregunta es como encender una linterna en una habitación que siempre creíste a oscuras. Ensaya el proceso cuando nada grave sucede, transforma pequeñas tensiones, molestias cotidianas, pensamientos dispersos. Practica reemplazar el juicio por curiosidad, el miedo por presencia, el automatismo por elección. Hazlo incluso en pensamientos triviales, porque no estás trabajando en la superficie, estás reentrenando los circuitos invisibles de tu cerebro. Esta práctica constante, aunque parezca simple, va construyendo tu base interna. Cada repetición es una raíz que se hunde más profundo. Y cuando llegue la tormenta, esa base sostendrá todo tu edificio mental. Segunda fase: la aplicación consciente. Una vez que las raíces están firmes, llega el momento de enfrentarte al campo real, el momento en que tu mente reacciona, el instante en que el viejo patrón intenta recuperar su trono. Aquí la velocidad importa más que la perfección. Cuando un pensamiento negativo aparezca, no le concedas el lujo de instalarse. Respira, reconoce su presencia y actúa. No esperes que tu mente esté tranquila para practicar, usa cada chispa como oportunidad. No empieces con los incendios más grandes, entrena con pequeñas brasas, una impaciencia, una crítica, una preocupación leve. Cada vez que intervienes, estás enseñándole a tu cerebro una nueva ruta de respuesta. Es como trazar un sendero en la selva. Al principio es difícil, pero con el tiempo se vuelve el camino natural por donde la mente transita sin esfuerzo. Durante esta fase, puede ayudarte a llevar un registro. No para castigarte, sino para conocerte. Apunta cuándo y cómo surge el pensamiento que te desequilibra, la hora, el entorno, la emoción. Verás que no son tan aleatorios como creías.
Hay horas, personas, situaciones que actúan como detonantes. Conocerlos no es debilidad, es estrategia. Te permite anticiparte y usar el proceso incluso antes de que el pensamiento se forme por completo. Y cuando falles, porque fallarás al principio, sonríe. Cada olvido también te entrena. La mente no se cambia a través de la perfección, sino de la repetición paciente. Tercera fase, la fusión inconsciente. Llega un momento en el que ya no tienes que recordarte qué hacer. El proceso ocurre solo, como una sinfonía interior que se ejecuta sin director visible. Aparece una sombra mental, sin darte cuenta, ya la has desactivado. Tu respiración se ajusta, tu postura se equilibra, tu foco cambia. Todo sucede en segundos, sin esfuerzo consciente. Esa es la señal de que tu mente ha sido reprogramada. Ya no tienes que usar la técnica, te has convertido en la técnica. Has pasado de manejar la tormenta a convertirte en el cielo que la contiene. Los pensamientos negativos no desaparecen, porque forman parte del flujo natural de la mente, pero pierden su poder. Ya no son órdenes, sino ecos. Los escuchas, los reconoces, pero no los obedeces. Y lo más bello ocurre, comienzas a usar esa misma habilidad no solo para calmarte, sino para crear. Dejas de defenderte de la oscuridad y empiezas a generar luz. Si esta enseñanza resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se movió, te invito a suscribirte al canal. No para seguir escuchando palabras, sino para seguir caminando juntos este proceso de despertar. Deja tu like si esta reflexión te ayudó a ver tu mente con nuevos ojos, y cuéntame en los comentarios cómo estás viviendo tu propio viaje de transformación.